días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir disfrutando de esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo ha prometido, y que yo sé que todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador personal inmediatamente comienza a disfrutar de la vida eterna y de esta vida que el Señor promete. Claro está que como hijos de Dios tenemos que caminar rectamente, tenemos que hacer la voluntad de Dios y obedecer su palabra. Él es santo y quiere que sus hijos sean santos. Y hoy continuamos con nuestros devocionales en el capítulo 9 de la epístola a los Romanos, escrita por Pablo. Y aquí hay un cambio drástico de tema. Veníamos hablando del pecado, de la salvación, y ahora entramos al capítulo 9. Vimos en el devocional anterior la carga de Pablo por la salvación del pueblo judío, sus parientes en la carne. Pero hoy vamos a entrar un poquito a partir del versículo 6 de Romanos 9, porque aquí hay un relato, un pasaje que nos habla de la elección de Israel. Un tema un poquito controversial, sobre todo por aquellos judaizantes que piensan que solo son judíos los de nacimiento y solo son hijos de Abraham los judíos, lo cual este pasaje nos ayuda a entender un poco más a ese Dios tan grande que tenemos. Las promesas del maravilloso pacto de Dios fueron para Abraham. Por su fe le fue contada por justicia. Dios le llamó su amigo e hizo pacto con Abraham, prometiéndole que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y también le dice allá en Génesis 22 que de su simiente vendrían las bendiciones a todos los pueblos, hablando allí de nuestro Señor Jesucristo, que vendría de los descendientes de Abraham, específicamente del linaje de Jacob. En Romanos capítulo 9, versículos 6 al 20, vamos a leerlo, dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por ahí más adelante nos habla de que los gentiles somos ramas injertadas en el olivo, que es Israel. Lo veremos más adelante. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y sigue diciendo la palabra de Dios, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Según la promesa, subraye esa expresión. Porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese.
no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Palabritas o un pasaje que hay que leerlo con mucho detenimiento, y es nuestra recomendación. Leerlo con mucho detenimiento, orando primero a Dios para pedirle sabiduría y luego leerlo como es. Palabra de Dios y no como cualquier libro, porque hay muchas expresiones aquí que podrían confundir a alguien que no tiene muchos conocimientos en la palabra. Comienza diciendo este pasaje que las promesas o el pacto de Dios fueron para Abraham. Y esto fue por la fe, como vemos allá en el libro de Génesis, ¿sí? 21:12, por ejemplo. Génesis 21:12 dice lo siguiente. Vámonos a Génesis 21:12. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. También podemos ver allí en Génesis 18:10 lo siguiente. Génesis 18:10 dice la palabra de Dios. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Una promesa que Abraham creyó, y su fe le fue contada por justicia. Entonces el pacto fue con Abraham, pero los del pacto, los verdaderos hijos de Abraham, no son solo los descendientes biológicos, o sea, los israelitas, sino también los que confían en Dios y en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es, a todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Todos los que creen son considerados hijos de Abraham, y así nos lo dicen las Escrituras. Mire lo que dice Gálatas 3, 6, 7. Gálatas 3, 6 y 7 dice lo siguiente para nosotros. Un momentito, Gálatas 3, aquí está. 6 y 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí lo tenemos claro, mi hermano. Entonces, hermanos, son los que confían en el Señor, los que creen en la obra de Cristo, los que son considerados
hijos de Abraham. Versículos 9 y 11 aquí, nuevamente en Romanos capítulo 9. Los judíos aquí, nos explica, los judíos sentían orgullo de que su linaje venía de Isaac, cuya madre fue Sara, la esposa legítima de Abraham. Pero Pablo afirma que ninguno puede decir que Dios lo escogió por los méritos de sus antepasados, ni por sus buenas obras. No es por los antepasados, ni por las buenas obras. La doctrina de la elección, que lo leímos allí en el pasaje, enseña que es la soberana opción de Dios salvarnos por su gracia, por su bondad y su misericordia, y no por nuestro mérito. Nadie puede hacer nada para ganarse la salvación. Fue Dios, al escoger a Jacob, el menor, para que estuviera sobre Saúl. ¿Fue Dios justo o injusto, perdón? Malaquías 1, 2 y 3 se habla aquí, se refiere a que dice que amó a Jacob y a Esaú aborreció, pero esto no se refiere al individuo. Realmente este pasaje se refiere a las naciones de Israel y Edom. Dios amó a Israel. No, se refiere a esto y no a los nombres, a los hombres individuales. Tengamos claro esto. Dios eligió a Jacob para continuar el linaje de los fieles porque conocía el corazón de Jacob. Más tarde, Edom se iba a convertir en un enemigo férreo del pueblo de Israel. Tenga en mente el tipo de Dios que adoramos. Él es soberano y obra para nuestro bien en todo. Es confiable y salva a todos los que creen en Él. Esto es importante. Es por creer. Ninguno puede tener méritos para ser salvo. Cuando entendemos estas cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones son buenas siempre. Aunque no logremos entender todas las razones, siempre las decisiones de Dios son buenas. Salvar es una tarea de Dios y no de los hombres. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios controla todo lo creado. El objeto creado no tiene derecho sobre su creador. Su existencia depende de él, y esto es lo que nos explica en los versículos 20 y 21 cuando habla del barro y del alfarero. Es Dios quien tiene el control de todo. Le dejo con esta pequeña reflexión. Somos hijos de Abraham por nuestra fe en el Señor Jesucristo. El pacto, la promesa fue para Abraham, pero el pacto fue para los que creen en el Señor Jesucristo. Los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe. Así que, mi estimado hermano, usted que creyó en Cristo es considerado, según la Biblia, hijo de Abraham, así como es hijo de Dios. Que el Señor le bendiga.